Bienvenidos, hermanos, a la Escuela de Liderazgo. Qué alegría poder comenzar este curso tan importante, con tanta riqueza espiritual y sobre todo la base de nuestro camino como cristianos, como hijos de Dios. Y el tema de este material, de este curso, es la fe. ¿Qué importancia tiene la fe para los cristianos? Bueno, al transcurso de este curso vamos a ver la tremenda importancia que tiene la fe dentro de la vida cristiana. Y en primer lugar quisiera que podamos entrar un poquito en el entendimiento de la palabra misma que significa fe. Entonces, por ejemplo, para los griegos la fe era pistis, y pistis significa una firme persuasión, convicción basada en lo que hemos oído, en lo que hemos puesto nuestra confianza y la seguridad que tenemos de algo o de alguna cosa. Ahora, la palabra pistis para los griegos significaba persuasión, estar persuadido. El hecho de estar persuadido de que, por ejemplo, mañana va a amanecer y que mañana vamos a trabajar y que mañana vamos a almorzar algo rico, que mañana haremos ¿no? alguna u otra cosa, nos está diciendo que ya estamos teniendo la esperanza de que eso va a ocurrir. Entonces, ¿qué es fe? Fe es una persuasión, es una seguridad. Fe es convicción, ¿no? Alguien viene y le dice a usted, mañana quiero llevarte a pasear. Y entonces usted, por oír esa palabra, esa invitación, usted se persuade de que al día siguiente usted va a ir a dar un paseo. Entonces, fe, la manera más práctica de poder entender la fe lo vamos a encontrar en Hebreos 11. Entonces, el escritor de Hebreos, ¿no?, hizo toda una galería de personas, de seres humanos que le creyeron a Dios, que pusieron su fe en Dios, y ellos, dice la palabra del Señor, alcanzaron de parte de Dios bendición. Ellos alcanzaron el hecho de agradar el corazón de Dios, porque Dios está buscando hijos que le crean. ¿Le cree usted a Dios? Bien, ¿en qué nos podemos basar? En que si nosotros ponemos nuestra confianza, si nosotros le creemos a Dios, realmente Dios hará lo que ha prometido. Bien, cuando hablamos de definir, por ejemplo, Salmos 118:8 nos dice que mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Creo que todos nosotros tenemos esa seguridad. Los hombres, aunque con muy buenas intenciones, aunque tengamos valores y principios y nuestra palabra realmente tenga valor, a veces no nos es posible. Se cuenta de un padre de familia que sale de su casa, se despide de su esposa y le promete a sus hijos que va a regresar en la tarde y que llevará a la familia al circo. Entonces todos, poniendo su fe, su confianza en la promesa del padre, se preparan y los niños están emocionados y la esposa está cocinando para poder llevar la comida a ese paseo que el padre les ha prometido para la tarde. Ella prepara los sanguchitos, prepara todo la comidita para poder ir a ese paseo, y ella dice: antes de ir al circo nos podemos pasar por un parque y poder hacer un picnic. Todos están preparándose, la niña ¿no? se pone su vestidito, el niño está preparando aún la bolsa, la mochila que llevará al paseo, pero mientras el padre está yendo a su trabajo, viene un auto, lo arrolla y le quita la vida. Esta familia puso su confianza en este padre que con buena intención quiere
agradar a su familia, pero las circunstancias de la vida le impiden que él pueda cumplir su palabra. Porque los hombres somos así, no sabemos qué nos pasará mañana. Entonces cuando el salmista dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre, sabe que los hombres tenemos muchas limitaciones, pero Dios no tiene ninguna limitación. Dios es eterno, Dios es inmortal, Dios es fiel, Dios es justo, y nosotros sí podemos poner nuestra confianza en ese Dios maravilloso. Cuando tratamos de definir la fe significaría entonces estar firmemente persuadido, convencido, confiado y seguro de, número uno, de que la Biblia es la palabra de Dios. Y entonces esa palabra de Dios es la verdad absoluta de ese Dios perfecto, de ese Dios inmortal, de ese Dios fiel a su propia palabra. Y no solamente eso, sino que la verdad absoluta de Dios será cumplida al pie de la letra. Es por eso que necesitamos entender que la fe no puede estar basada en palabras o en profecías solamente o en revelaciones particulares, sino que la palabra de Dios, la Biblia, contiene todas las promesas que Dios le ha hecho al hombre. Entonces Hebreos 11, del 1 al 3 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Y qué esperamos los cristianos? Que Dios cumpla su palabra, esa palabra que está revelada en los 66 libros de la Biblia. Luego, la fe, dice, es la convicción de lo que yo no veo. Uno de los ejemplos más grandes que encontramos en la Biblia, aunque no es el único, es el ejemplo del padre Abraham. Abraham fue un hombre que vivía en una ciudad de pecado, de idolatría. Su propio padre construía ídolos, ¿no? Esos ídolos de la antigüedad. Pero él fue llamado por Dios. Dios se revela a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te voy a mostrar. No le dijo dónde, no le dijo para qué siquiera, simplemente agarró y le dijo, sal, sal. Y en esa fe, en esa convicción de que él había tenido un encuentro con ese Dios perfecto, con ese Dios creador, entonces Abraham obedece y hace lo que Dios le había dicho. Ahora, dice aquí, por la fe entendemos, dice, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fe. La fe la mostraron aquellos que creyeron sin ver. Es más, dice que por fe ellos alcanzaron un buen testimonio. Alcanzaron el testimonio de fe porque ellos creyeron. Entonces la fe necesariamente no es aquella emoción que muchos tenemos en algún momento cuando escuchamos un testimonio o cuando vemos algún milagro o algo que sucedió de manera sobrenatural en otras personas. Ahora, esa experiencia del otro puede, sí, ayudarme, motivar mi fe, pero no necesariamente la puedo considerar como fe. ¿Por qué? Porque la fe es creer sin ver. La fe es aceptar como Abraham sin cuestionar y es esperar todo el tiempo que sea necesario para que se cumpla esa palabra. Entonces, hasta aquí estamos viendo el concepto o la definición de fe, pero la fe, según lo que hemos leído, tiene varios, digamos, varias áreas que cuando se compactan, por ejemplo, la esperanza, la certeza, la convicción, cuando ellas se unen y se compactan, entonces realmente estaríamos hablando de fe. Entonces, en la Biblia, por ejemplo, encontramos que la definición de fe, para la definición de fe se usa una palabra. Y es la palabra upóstasis. ¿Y qué significa upóstasis? En primer lugar, upóstasis es o significa
una base o un fundamento de algo que se construye para arriba. Puede ser un edificio, ¿no? Puede ser también un contrato, ¿no? Puede ser una promesa hecha a otra persona. O sea, es la base de un edificio, es la firma y el sello de un contrato, es la alianza, es la prenda, es ¿no? La señal que una persona deja cuando hace una promesa. Entonces, si observamos un edificio, veremos que está sostenido en un fundamento, el cual da seguridad a quienes habitan en ese edificio de que hay una hipóstasis, hay un fundamento que aunque venga un temblor, aunque vengan vientos fuertes, ese edificio se mantendrá en pie. Hipóstasis también significa convicción, ¿no? Es la seguridad que tiene una persona de la certeza o la verdad de lo que piensa. La palabra fe proviene de la palabra hebrea emun, emun que significa verdad, y del griego, que ya hemos mencionado, pistis, que significa creencia, creer. O sea que podemos decir que la fe es creer la verdad. Mientras para los griegos la fe se basa en aprender unos cuantos puntos doctrinales de la doctrina y dice, bueno, si está escrito, vamos a creer lo que está escrito y entonces me lo voy a aprender de memoria y entonces ahora diciendo las cosas correctas, entonces yo creo que tengo fe. Mientras que para los hebreos, para los judíos, la fe es confiar y mostrar fidelidad en lo que Dios ha dicho. La fe hebrea es más que palabras, que conceptos que nos aprendemos de memoria, es un estilo de vida. Entonces, qué importante es pararnos un momento en Génesis capítulo 22 y encontrar a Abraham desafiando su fe, si lo queremos decir así, su confianza en las promesas que Dios hace, en las promesas que Dios está haciéndole a él y que le está reafirmando una y otra vez. Te bendeciré, te engrandeceré, a través de ti bendeciré las familias de la tierra. Entonces, cuando hablamos de hipóstasis, hablamos de que la fe no está basada solamente en promesas. La fe está basada en Dios mismo que da la promesa. Una cosa es creerle, digamos, a un artista y otra cosa es creerle, por ejemplo, a un padre o una madre a quien conocemos. Recuerdo siempre una vez estuvimos paseando con mi padre por la Plaza San Martín y entonces estábamos ahí yendo a comer un helado y entonces habían, no sé si todavía existirá ese grupo, pero eran los, ¿cómo se llama? Los artistas callejeros, los cómicos ambulantes. Y entonces comenzaron a hacer una parodia y en eso uno de los cómicos, ¿no? Con una peluca de payaso, agarra y le dice a una joven, toma, te regalo 50 soles. Y entonces él ¿no? le ofrece los 50 soles, efectivamente tenía 50 soles en la mano, y entonces la joven lo mira como que duda, mira el billete y entonces quiere levantar la mano y él se lo quita y se burla de ella, ¿no? Le dice algo así como, no, te estaba bromeando, ¿no? Y entonces, qué difícil es poder en esas circunstancias creer la promesa de alguien. Y me acordaba que en ese momento con mi padre estábamos hablando y le decía, papá, tengo una necesidad, tú me puedes dar 50, y justamente era 50 soles, por eso lo recuerdo. Y entonces él agarró y me dijo, tranquila, que cuando lleguemos a la casa te lo doy. Cuando vimos esa escena, y yo le digo, papá, no me vas a hacer como el cómico, ¿no? Y él agarró y me dijo, ¿con quién estás hablando? ¿Con el payaso o con tu padre? Creo que eso
me ha ayudado todos estos años a entender: Dios es mi Padre. Dios es su Padre, y cuando Dios le da una promesa, Él es el Padre rico, Él es el Padre que tiene todo. Mi padre no era un hombre rico, no tenía todo, y solamente podía prometerme aquello que estaba dentro de sus posibilidades. Pero cuando nosotros hablamos de Dios, hablamos de un Dios que nos puede dar la seguridad de que nos dará todas las cosas que nos ha prometido, porque efectivamente no es hombre, es Dios. Ahora, pongamos juntas las definiciones que hemos visto hasta este momento. La fe, o sea, el creer, es el fundamento de nuestro edificio, de nuestra vida. Es el título de propiedad de las promesas que Dios nos ha hecho. Dios ha dicho que nos bendecirá. Dios nos ha dicho que seremos de bendición para las naciones. Dios ha dicho que nos dará la autoridad para echar fuera demonios. Nos dará la autoridad para sanar a los enfermos. Pero también nos ha capacitado y nos ha dado la autoridad para restaurar la vida de otros. Entonces, ¿en quién voy a poner mi confianza? Cuando ponemos nuestra confianza en ese Dios poderoso, entonces sabemos que aunque yo no lo sienta, yo tengo autoridad, y entonces puedo orar por un enfermo. Tengo autoridad, entonces si alguien está atormentado por espíritus demoníacos, puedo poner mi mano y ordenar ese espíritu que salga de esa persona. Es más, cuando yo veo a mi hermano caído, no lo dejo tirado, no hago leña del árbol caído, sino que lo levanto, lo ayudo. Y si es alguien a quien Dios le ha dado dones, le ha dado gracia, no voy a parar, sino hasta ser ese instrumento de Dios, como lo fue nuestro hermano Bernabé, como nos cuenta el libro de Hechos, que fue un hombre que impulsaba el ministerio de aquellos a quienes Dios había llamado, entre ellos Juan Marcos, que el apóstol Pablo dice en algún momento no me fue útil este hombre, no dio la talla, pero ahora yo lo voy a ayudar para que él y le dice: yo lo voy a recibir, porque hoy día ha madurado, hoy día ha sido formado por Dios, entonces ahora sí lo necesito. Y volvió el apóstol Pablo a trabajar con un hombre, con un joven que pudo impactar su generación. Qué tremenda es la fe. Yo creo que soy de bendición. Usted tiene que creer que usted es de bendición. ¿Por qué? Porque ese es nuestro fundamento. Nosotros no vamos dudando por la vida. ¿Será que Dios me ha perdonado? ¿Será que Dios me puede usar a mí? ¿Será que Dios me ha cambiado realmente el corazón? ¿Será que realmente llegará un momento en que dejaré el pecado, dejaré lo malo, y ahora sí seré un buen padre, seré una buena madre, seré un buen hijo? No podemos vivir con solamente la expectativa. Los cristianos vivimos por fe, y en esa fe creemos que Dios hará todo lo que Él ha prometido. Hay algunos conceptos erróneos acerca de la fe, y uno de esos conceptos es la fe de los griegos. Los griegos decían: es suficiente que nosotros aprendamos de memoria los conceptos. ¿Qué es fe? La certeza, la convicción, la esperanza, pero no hay práctica, no hay acción, porque la fe sin acción solo son meras palabras. Ahora, cuando entendemos el término que usa, por ejemplo, el apóstol Pablo, el apóstol Santiago, cuando ellos hablan acerca de la fe, ellos usan una palabra, esa palabra que hemos mencionado hace un momento, la palabra upóstasis. Y upóstasis no significa otra cosa sino que garantía, sustancia, título de propiedad. La sustancia significa lo que está debajo del fundamento. Ahora, una cosa es ponerle un fundamento a un edificio de aserrín, de qué sé yo, ¿no? de madera ¿no? vieja, de qué sé yo, de arena tal vez, y otra cosa es poner un fundamento de piedra, de cemento, y entonces podemos estar seguros de que nuestro fundamento estará firme por causa de la sustancia con la que he hecho, el material
que compone ese fundamento. Por lo tanto, habla del suelo sobre el que se construye una esperanza. Si nosotros ponemos nuestra confianza en los hombres, nos vamos a decepcionar, como esa familia que esperó y esperó y esperó y esperó el regreso del padre para que le cumpliera la promesa de ir al circo, de ir a hacer el picnic, y nunca pudo cumplirlo. No porque no quisiera, sino porque esa es la realidad del hombre. El poner nuestra confianza en el hombre es realmente una vana esperanza, porque los hombres somos limitados y no sabemos lo que nos pasará mañana. Entonces la sustancia tiene que ver con reflexionar en qué estoy poniendo mi confianza, en mi trabajo, en mi fuerza, en mi inteligencia, en mi sabiduría, en mis sueños y mis anhelos, o estoy realmente poniendo mi confianza en el Dios que ha dicho: yo te bendeciré, yo estaré contigo, no temas porque yo te amo. Entonces la palabra upóstasis tiene que ver también con manifestarse en algo invisible de lo que está visible. Por ejemplo, parece un juego de palabras, pero por ejemplo, su padre le da a usted una casa como herencia y le dice, toda su vida le ha dicho: hijo, cuando yo me muera, esta casa será tuya, cuando yo muera, esta casa será tuya, y usted vive en esa casa, usted conoce la casa, usted tiene las paredes y toda la construcción, usted conoce ese lugar y usted siente que es suyo, pero cuando su padre muera, vendrá alguien y le dirá: demuéstreme que esta casa es suya. Entonces, su padre le puede haber dicho muchas cosas, pero si usted no tiene el título de propiedad, usted no podrá demostrar esa propiedad. Y se cuenta de una historia de una mujer Dionisia de la antigüedad, quien había perdido un caso en un tribunal local por un terreno que otra persona reclamaba como suyo. Y entonces, cuando ella pierde el caso en este tribunal inferior, entonces, no satisfecha con la sentencia, ella envía a su esclava a Alejandría para que ella lleve los documentos legales que había guardado en una caja de piedra. Ahora, en el camino hacia Alejandría, la esclava pierde la vida en un incendio, ¿no?, que ocurrió en la posada donde ella pasó la noche. Y entonces, durante 2000 años, esa caja de piedra con el documento y la esclava y los restos de la esclava estuvieron cubiertos por montañas de arena. Pero recientemente algunos arqueólogos encontraron vestigios de esa posada y encontraron la caja de piedra. Y dice que ahí encontraron una carta que esta mujer había llevado al juez de Alejandría. Y entonces en esta carta decía: para que mi señor el juez sepa que mi apelación es justa, yo adjunto mi upóstasis, en otras palabras, mi título de propiedad. El documento adjunto fue traducido y se encontró que efectivamente era el título de propiedad. Ahora, Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero aunque este hijo pudo haber vivido en esa casa durante 50 años y pudo tener la palabra de su padre de que esa casa era suya, hasta que no tuviera en la mano el título de propiedad, definitivamente no podría demostrarle a todos los demás, a la justicia, de que esa casa era suya. Entonces, la Biblia, la palabra misma de Dios, es nuestra upóstasis, es la seguridad de que nosotros, es la garantía, como dice Hebreos, de que las promesas de Dios, la salvación en Jesús, la restauración de nuestra vida, la santificación de nuestro carácter es una realidad. Entonces, la fe es la realidad de lo que se espera.
la prueba de lo que no se ve, está diciendo el escritor de Hebreos. Nuestros sentidos naturales nos conectan siempre con el mundo visible. Entonces, yo estoy conectada a través de la cámara con usted, a través de mis ojos. Estoy conectada escuchando lo que hay alrededor mío, a través del sentido del oído, del olfato. Pero cuando nosotros tenemos que ir al mundo invisible o conectarnos con el mundo invisible, el mundo espiritual, el mundo donde vive Dios, los sentidos naturales no son suficientes. Entonces, debemos entender que para entrar, el vehículo que nos lleva a ese mundo espiritual es no ninguna otra cosa que la fe. La fe. Nosotros vivimos en el mundo espiritual, en el mundo de Dios, en el mundo de Cristo, a través de nuestra fe puesta en la palabra de Dios. Como dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, para entrar al mundo espiritual, para entrar en una relación con Dios, no necesitamos los sentidos naturales, sino el vehículo de la fe. Entonces, ¿cuándo se activa la fe? La fe se activa cuando Dios habla y nuestra fe se activa. Dios habla, la fe se activa. Es por eso que la fe, Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe nos llega en forma de promesas de Dios que se hace realidad en nuestro corazón, en nuestro espíritu humano cuando creemos. Entonces, ¿cómo funciona esto? El hombre tiene una medida de fe, como veremos más adelante, una medida de fe que Dios ha puesto, y esa medida de fe está ahí, inserta en el corazón de todo hombre que Dios ha creado. Ahora, viene la palabra de Dios, viene el querigma, la predicación del Evangelio, y en ese momento, por la obra del Espíritu Santo, que es el agente de la salvación, entonces, por esa virtud del Espíritu de Dios, al oír esa palabra, la fe, esa medida de fe que tiene el hombre, se activa. Y se activa para que nuestro hombre interior, nuestro espíritu humano, pueda conectarse con esa palabra a través de la fe y entonces empiece a operar todo aquello que Dios ha prometido. Y en primer lugar, que Él perdona nuestros pecados, que Él nos salva de la condenación del infierno, de la muerte eterna, y que nos da una esperanza a una nueva vida, tanto aquí en la tierra como en la eternidad. Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre fe y esperanza? La esperanza es como una ilusión, ¿no? Como esa familia que tenía la ilusión que el padre llegaría para llevarlos al circo y antes del circo irían a hacer el picnic. Pero esa ilusión puede ser que se cumpla o puede ser que no se cumpla. Pero cuando no se recibe, ¿cuál es el problema, perdónenme, de vivir solamente en la esperanza? Yo espero que ocurra, ojalá ocurra, magari dicen los italianos, ¿no? Pero cuando una persona vive su vida solamente en esperanza, lo que ocurre es que esa espera, ¿no? Ese esperar que ocurran las cosas va a traer frustración, va a traer desánimo. Y Proverbios 13:12 dice, la esperanza que se demora es un tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Hay mucha gente que tiene esperanza y espera que Dios haga las cosas, pero la verdad es esta. El esperar por esperar que ocurran las cosas no es la garantía de que Dios va a obrar. Y por eso el día de hoy vemos tantos cristianos frustrados, enojados, desanimados, porque simplemente pusieron su confianza de que ocurra. Pero aquí es cuando vemos que la esperanza necesita de la fe. La esperanza por esperar no es suficiente. Necesita que pongamos nuestra fe, nuestra convicción, que estemos persuadidos, que estemos firmemente fuertes en ese creer de que Dios
realmente activará su palabra. Recuerde, la fe se activa y se activa a través de la palabra. La esperanza sin fe es falsa y es peligrosa porque no tendrá la plataforma para sostenerse en tiempos difíciles. Con mucha tristeza he visto a través de los años a tantos jóvenes con buenos deseos, con grandes ilusiones y siguiendo maestros de muchas ilusiones y seguramente con algunos de ellos con base bíblica aún, ¿no? En nuestra boca tiene poder para la vida o la muerte, para la bendición o la maldición. La Biblia nos dice, di la palabra, ¿no? Y Jesús se admiraba de aquellos que tenían fe y lo hablaban. Yo creo, Señor, di la palabra. Pero cuando esa fe, esa esperanza, ¿no?, está puesta en que en algún día ocurrirá algo, pero no hay un fundamento en quién pones tu fe, en qué pones tu fe, entonces tal vez nunca llegue, ¿no? He visto jóvenes tratando de autoconvencerse que las riquezas del mundo vendrían a su vida. He podido ver cómo ponían en sus redes sociales autos de lujo, casas, mansiones, tanto dinero, oro, y entonces, ¿no?, declarando que eso venía sobre ellos, pero eran simples declaraciones, eran simples imágenes, porque ¿en qué habían puesto su fe? Nadie les había prometido que eso, que alguien les daría esas cosas. Entonces era su ilusión, era su esperanza, pero ¿puesta en qué? Entonces nosotros los cristianos, cuando declaramos la palabra de Dios, cuando declaramos las promesas de Dios, tenemos una base en el cual decir, yo sé que Dios hará esto. ¿Cuándo lo hará? No lo sé. José fue vendido por sus hermanos a los 17 años y recién a los 30 años, después de ser esclavo, después de ser maltratado, después de estar en la cárcel, después de ser simple y sencillamente, ¿no?, un presidiario más, él llega a ser el segundo del faraón y llega a tener mucha autoridad. Ahora, pero imagínense el proceso de esos años. Dios siempre fue fiel, porque aún siendo presidiario, siendo esclavo, Dios le dio gracia, porque él había puesto su confianza en Dios. Y nunca estuvo, ¿no?, en la absoluta miseria. Dice la Biblia que Dios prosperaba todo lo que hacía José. ¿Por qué? Porque su fe, su confianza no estaba puesta en la ilusión de que un día su padre lo encontraría y lo rescataría de su esclavitud, sino que su fe estaba puesta en el Dios de su padre. Entonces, qué importante es que tengamos siempre en claro las palabras del Señor Jesús en Marcos 11, 22 al 24. Él dijo, tened fe en Dios. ¿En qué pones tu fe? Es fundamental, ¿ok? Porque yo puedo poner mi fe en un palo, en una imagen, puedo poner en una ilusión, en un sueño, pero si esa fe no tiene un destinatario real, verificable, y Dios puede ser verificable, Dios puede ser encontrado, hermanos. Entonces, cuando ponemos nuestra fe en Dios, dijo Jesús, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. No dudare en su corazón. Entonces la fe tiene mucho que ver con la convicción, con la persuasión. Ahora, vamos a encontrar diferentes traducciones de Hebreos, y una de las traducciones que a mí más me gusta es la traducción que hace Berkeley. Dice, pero la fe forma una base sólida para lo que se espera, una convicción de realidades invisibles. Hasta aquí la primera sesión de nuestro curso de fe. Y quisiera invitarle a que usted revise su manual y usted pueda contestar las preguntas del repaso. Que hoy usted empiece a trabajar en la convicción, en la certeza de que Dios
realmente es confiable para poner toda nuestra confianza, y que realmente, que si vamos a la parte más alta, a 30 metros de altura, creemos que si Dios nos dice que debemos tirarnos de esos 30 metros, porque Él estará con sus brazos extendidos para sostenernos y no nos hará daño, si Él lo ha dicho, entonces Él lo hará. Él es fiel y lo ha demostrado a través de miles de años, de todo el tiempo que el mundo ha sido creado, y Él ha dicho que al justo le va bien. Así que mi hermano, mi hermana, ponga su fe y su confianza en Dios. Él es su hipóstasis. Paz de Dios. Hasta la próxima.